Estamos de regreso, son las 19 horas con 41 minutos, y estamos en contacto con la ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola, Rafael, muy buenas tardes. Hola, ministra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Queremos hablar... Carla. ¿Qué tal? Queremos hablar de lo que ha pasado en el sur, por supuesto, la afectación en Ñuble, en Biobío. Partamos por un balance en términos de la productividad de esas zonas. ¿Qué mirada tienen ustedes o qué balance ya, qué catastro tienen respecto de la afectación que hay? Mira, estamos, efectivamente, como tú bien dices, estamos hablando de zonas que son zonas muy agrícolas. Si bien la emergencia, sobre todo en la región del Biobío, tuvo un impacto muy importante también sobre zonas urbanas, sobre viviendas que se han visto afectadas, hablamos de zonas de producción agrícola de menor escala, el Valle del Itata, que es producción vitivinícola, muchos apicultores, productores de trigo que se han visto afectados también, y en ese sentido el trabajo que hemos hecho desde el Ministerio de Agricultura desde el primer día ha sido poder sumar a las ayudas tempranas que está entregando el gobierno, también ayudas vinculadas a la producción agrícola. A la fecha tenemos un balance de cerca de 900 productores que directamente se han visto afectados, pero estamos avanzando en recoger también lo que los propios agricultores nos han planteado de afectaciones indirectas, porque la producción de uva, por ejemplo, si estuvo expuesta al humo durante varios días, aunque no se hayan quemado las parras directamente, también va a tener o debiera tener pérdidas productivas importantes. Lo mismo pasa con la producción de miel, que las abejas si no tienen entorno, digamos, a donde ir a polinizar, también tienen problemas de alimentación. Entonces, no es solo esta cifra que yo te doy, son los productores directamente afectados, pero tenemos que hacer, y ya iniciamos el viernes pasado, un catastro, una ficha de afectación silvoagropecuaria para recoger el detalle de la afectación en la zona. Y en ese sentido, ministra, se inicia primero la ficha de afectación, que supongo que tiene que ver con la empresa o la microempresa o la persona, y el valor, el daño que se le produjo, y una evaluación posterior de qué bono se le puede dar. ¿Cuáles son los tiempos que contemplan estas etapas? En rigor, ¿cuándo estarían terminadas las fichas y cuándo estarían recibiendo los bonos? Mira, aquí hay dos fases. Hay una primera etapa de ayudas tempranas, para lo cual no necesitamos levantar la ficha del detalle de la ficha, sino que construimos un primer registro de este número que les daba recién de casi 900 productores en conjunto con los municipios de las comunas afectadas, para poder ir con los primeros apoyos en materia de alimentación animal, apícola, y algo que ha sido muy evidente en esta emergencia, a diferencia de en otros, apoyo a través de materiales e insumos para la reconstrucción de cercos, fundamentalmente, que en el fondo se incendiaron y que para las personas, por ejemplo, que tienen animales, son súper importantes porque permiten, en el fondo, volver a tener al ganado al interior del predio. Entonces, ese tipo de ayudas ya han estado siendo entregadas tanto a través del INDAP como de las Seremías de Agricultura desde el viernes pasado. Todavía nos queda una parte de eso por seguir avanzando en la entrega. Pero en paralelo iniciamos la aplicación de esta ficha de afectación silvoagropecuaria, que lo que va a hacer es definir, en el fondo, ya en una fase posterior de reconstrucción, qué ayudas y qué otros apoyos específicos entregar. ¿Por qué es tan importante este detalle? Yo creo que aquí, déjame explicarles por qué. Porque, por ejemplo, si a uno se le quema el predio completo, a un productor, pero ya cosechó, no sé, era un productor por ejemplo, de trigo, de los primeros trigos que se cosecharon, por lo tanto, claro, tiene una pérdida, ¿cierto? El suelo queda en mal estado, pero es distinto de un productor de uva, por ejemplo, que la cosecha iba a ser en el mes de marzo, y por lo tanto, marzo-abril, y por lo tanto toda su producción se pierde, y por lo tanto, en el fondo, la pérdida, el impacto económico, digamos, de esa pérdida va a ser más alto. Y para eso, necesitamos esta ficha y este levantamiento más detallado. Ya, ahora, por las experiencias anteriores y por algo así como de sentido común, uno dice, debe ser muy profunda la afectación. O sea, es más que la cosecha del momento, es más que la producción que tenía que salir en esta temporada o en la próxima. Aquí hay gente que, en el fondo, tiene invertida su vida en su campo, que ve con esto afectado no solo hoy día lo que necesita para sustentarse y sustentar a su familia, sino que incluso algunos dicen esa era mi jubilación. No sé hasta qué punto de profundidad pueden llegar, ministra, las ayudas a las personas que han tenido los niveles de afectación más grandes, más graves, digamos.
Sí, ahí también, claro, también cuál sea el impacto sea de la pérdida también tiene que ver con el tipo de cultivos. Hay cultivos que son cultivos anuales y por lo tanto si perdiste la producción es muy malo para esta temporada, pero no tiene que ver con como una proyección de más largo plazo. En cambio, frutales, vides, eso sí, pues porque son, en el fondo, son ciertos cultivos de largo aliento y por lo tanto, claro, esas pérdidas también son más complejas en ese sentido. Mira, en otras emergencias, Carla, lo que hemos hecho en inundaciones, en incendios anteriores, lo primero ha sido entregar bonos de recuperación productiva. De hecho, hemos entregado bonos hasta de 5 millones de pesos para... claro que no necesariamente recuperan toda la pérdida, pero efectivamente son un apoyo en capital relativamente importante para volver a iniciar. Y para los productores más pequeños que trabajan con el INDAP, ahí sí es posible como articular a través de los distintos programas del INDAP un apoyo de carácter más integral, alivios a los créditos, que incluso con donaciones de créditos que las personas ya tienen, apoyo con capital de trabajo, ajustes en los programas de asistencia técnica. Entonces ahí se puede, en el fondo, hacer un acompañamiento de más largo plazo y más integral. Ya, y que es justamente lo que vamos a ir definiendo ahora en la medida en que levantemos esta ficha. Y entiendo que también se está disponibilizando un subsidio al empleo, ¿no? Porque ahí también hay un tema, que en el fondo mucha gente depende y su fuente laboral es justamente el campo. Claro, claro que sí. Ahí, bueno, este trabajo también es algo que hacemos en conjunto con el Ministerio de Economía, porque ellos a su vez aplican, ¿cierto? Levantan un catastro de emergencia de empresas y cooperativas, y aquí tenemos que distinguir que los que son, en el fondo, trabajadores formales y por cuenta versus cuenta propia, digamos, que en el campo hay mucho y que por lo tanto nos genera empleo directo. El subsidio al empleo aplica en el caso de empleos formales de trabajo. Que en la agricultura de esta zona es un poco más bajo, digamos, no es tanto los casos que aplican para agricultores que tuvieron pérdidas, para otros rubros sí. Ya. Ministra, pasemos a la discusión del proyecto de la ley de incendios y la polémica que se ha armado sobre si esta ley estuviera aprobada, habría sido mejor o no para esta ocasión, para este siniestro. ¿Qué es lo que habría cambiado si hubiera sido aprobada esta ley? A ver, mira, nosotros estamos bien convencidos de que el proyecto de ley es un avance importante. No resuelve todos los problemas del comportamiento de las personas, de la responsabilidad individual, del cambio climático, por cierto, pero sí genera cosas que hoy día no tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, que es un marco de prevención y sobre todo de mitigación. Prevenir es evitar que algo ocurra, ¿cierto? Mitigar también es algo muy importante porque es reducir el impacto que los incendios pueden tener sobre la vida de las personas, sobre la infraestructura, sobre el medio ambiente. ¿Cómo se hace esto? Si la ley hubiera estado aprobada hace 3 semanas, por cierto, no hubiera tenido ningún impacto. Necesitamos un tiempo un poco más amplio. Pero lo que hace la ley es que establece instrumentos de planificación territorial que hoy día no existen y que de hecho hemos visto mucho estos días en la discusión, ¿no? La creación de zonas de interfaz urbano-rural, por ejemplo. El hecho de poder evidenciar lo que hoy día estamos viendo en la realidad, que son zonas donde la vegetación entra en contacto muy directo con las urbanizaciones y por lo tanto son de muy alto riesgo. Bueno, en esas zonas lo que hace este proyecto es que establece la obligación a los propietarios de ejecutar medidas adecuadas para reducir el impacto que los incendios puedan tener sobre la vida de las personas. Ministra, perdón, pero para los incendios de el 2017, yo me acuerdo cuando estuvimos todo febrero hablando de los incendios, que en todos los programas que tenían noticias se habló de estas zonas buffering, de amortiguación, digámoslo así, en la densidad de los bosques en el monocultivo, ya que tanto el eucaliptus como el pino tienen resinas de alta combustibilidad, combustible muy fino. Además, el pino tira estas cenizas cuando explotan estas semillas incendiadas cuando explotan las piñas. Yo me acuerdo de esa discusión de la carga calórica que significa, porque la carga calórica de un bosque monocultivo es mucho menor que la del bosque nativo, pero se enciende con mucha mayor rapidez, mientras que el bosque, la vegetación esclerófila, la nativa, demora más en prenderse, tiene una mayor carga calórica, pero no crece de manera tan tupida. Yo me acuerdo de toda esta discusión de crear sendas de seguridad, de no llegar con los bosques hasta al lado de la carretera. ¿Y desde el 2017 hasta ahora no se ha podido aprobar eso?
O sea, nosotros este proyecto lo presentamos en el 2023. Y hemos estado justamente en base a esa experiencia, a lo que tú bien lo planteas. Esta es una discusión que está hace un tiempo ya instalada, al menos los últimos 10 años ha sido muy evidente cómo, producto del crecimiento y la expansión urbana también hacia las zonas rurales, en el fondo la cercanía, ¿cierto?, de zonas pobladas con plantaciones forestales, plantaciones agrícolas, etcétera, es cada vez mayor. Por eso es que nosotros planteamos que es muy urgente legislar en este sentido. Efectivamente, este proyecto de ley lleva 2 años en tramitación y a mí lo que me parece complejo es que se siga discutiendo de su necesidad. Por eso yo partía diciéndote, Rafael, a lo mejor no resuelve, por cierto, todos los problemas, pero estos de los que estamos hablando a propósito de la falta de una planificación y en el fondo construyamos un acuerdo común sobre los distintos usos del territorio y cuánto riesgo tienen estos usos y por lo tanto tomemos acciones en aquellas zonas donde efectivamente hay más riesgo. Ya, ministra, más allá de que me imagino que tiene entonces fe que esta ley pueda salir, digamos, ahora, la ley va a aportar, pero todos convenimos en que esto no evita que haya incendios y que hay que hacer esfuerzos, me imagino, mucho más grandes aún. Y le quiero preguntar ahí por el manejo de los campos, de los cultivos, del sector forestal, porque había una advertencia de la Corma que decía que había mucho desecho forestal que tenían que eliminarse si no era potencial combustible. Eso no se alcanzó a hacer, no estuvo la autorización, eran no sé cuántas toneladas, o sea, miles de hectáreas de esos desechos. ¿Funcionan bien los protocolos dentro de nuestros bosques, dentro de nuestros campos? Las quemas controladas, el que no haya desechos, el que estén los cortafuegos, eso lo va a venir a fiscalizar recién la ley. A ver, funcionan bien y podrían funcionar mejor con la ley. Déjame decirte 2 cosas a propósito de lo que planteas. Uh-huh. Hoy día, por ejemplo, solo las personas que tienen, en el fondo, planes de manejo autorizados por la CONAF hacen este tipo de cosas con el que estamos conversando, como cortafuegos o manejo, en el fondo, coordinado y ordenado. El proyecto de ley incluye también planes de manejo preventivos que aplican en predios que tengan bosques nativos, plantaciones, distintos tipos de formaciones, pero que no tienen planes de manejo aprobados. Puede ser porque están abandonados, porque dejaron en el fondo un periodo de acción y ahí se acumula mucho material combustible. Entonces ahí hoy día también, hoy día no, de aprobarse la ley, también va a ser necesario contar, ¿cierto?, con un plan de manejo. Ahora, respecto al tema específico al que haces referencia tú, del fondo de lo que nos señalan de la acumulación de estos 6 años, de hecho, de acumulación, yo creo que aquí es bien importante, primero, señalar que en la medida en que los planes de descontaminación lo permiten, o sea, una vez que terminan la fase del plan de descontaminación, este año 2025, a partir del mes de septiembre, hubo un periodo de 42 días, de hecho una ventana de 42 días donde sí fue posible, donde hubo autorización de parte de la CONAF para solicitar la realización de quemas controladas. Y en ese periodo, de hecho, hubo alrededor de 30, 35, si mal no recuerdo el número exacto, solicitudes de parte de empresas forestales para realizar quemas. Eso es insuficiente, efectivamente, porque había mucho material, 6 años de material que se había estado acumulando y que ahí yo creo que es bien importante, lo hemos hablado de hecho también con la Corma, la responsabilidad compartida, porque por cierto hay también una responsabilidad de las propias empresas de, en el fondo, no llegar a ese nivel de acumulación, por cierto. Bien, pues le queremos agradecer a la ministra María Ignacia Fernández de Agricultura por haber conversado con nosotros y vamos a seguir bien atentos, ministra, a todo lo que sea la recuperación de una zona que es muy importante para el agro chileno, para nuestra actividad económica. Así que nada, quedamos atentos y en contacto permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Que esté bien. Chao, chao. 19:55.